Hola, hola hermanos y hermanas, muy buenas noches. Contento de encontrarme en comunión con ustedes. Siempre es grato vernos, aunque sea por este medio. Y hacía tiempo que no nos veíamos, así que gracias por la invitación y esperamos que el Señor pueda socorrernos con su palabra en esta noche. Les cuento que el domingo 14 de mayo tenemos programada una reunión unida para las iglesias de Santiago, allá en Tierra de Fe. Así que para que corran la voz, que vamos a tener una oportunidad para reunirnos de manera presencial en Tierra de Fe el domingo 14 de mayo. Eso ya está avisado en reunión de obreros con los ancianos, así que simplemente estoy informando algo que ya eh, los ancianos saben y que deberíamos correr la voz para motivarnos a encontrarnos de manera presencial en esa reunión. Y también les cuento que estoy compartiendo la palabra los días miércoles de 7 de la mañana a 8 de la mañana por una radio cristiana nueva que se llama Radio Ágape, 103.0 FM, 103.0 FM, y estoy compartiendo la palabra allí, un programa que lo he titulado Cristo en las Escrituras. Y eso es los días miércoles de 7 a 8 de la mañana y los días viernes de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Así también les cuento esa novedad y que el Señor nos conceda su gracia para que el Evangelio se extienda y la palabra corra y sea glorificada. Amén. Voy a invitarles a que, si es que están con sus Biblias o pueden ubicar el Salmo 15, el Salmo número 15, vamos a leerlo. Y lo que quiero compartirles es que ayudarle en una manera práctica a leer, interpretar y aplicar correctamente las escrituras. Se supone que todos nosotros leemos diariamente en lo posible, ¿no? En lo posible diariamente leemos nuestra Biblia, pero quizás muchas veces no sabemos cómo tenemos que enfrentar el texto que estamos leyendo, el párrafo o el capítulo. Entonces quiero comentarle que hay cuatro maneras de enfrentarnos al texto bíblico cuando lo leemos. ¿Ya? Cuatro maneras de enfrentarnos al texto bíblico. O se lo presento de otra manera. Cuando lees tu Biblia, ¿sobre qué plataforma estás parado al momento de leerla? Y entonces voy a hablar de cuatro plataformas donde debiéramos pararnos cada vez que estamos leyendo las escrituras. Entonces voy a hacer como una clase práctica para ayudarte a leer, a interpretar y a aplicar la escritura cuando la estés leyendo. Así que espero que sea de utilidad para ustedes, de incentivo para que lean la palabra del Señor todos los días y que sepan cómo leerla de una manera que te traiga bendición y que te traiga vida a tu vida cristiana. Entonces vamos a poner como ejemplo el Salmo 15, pero podría ser cualquier texto de la Escritura, pero solo a modo de ejemplo vamos a leer el Salmo 15. Y dice así el Salmo 15. Es un salmo de David, donde él le pregunta al Señor y le dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y a continuación viene la respuesta, ¿no? En otras palabras, David está preguntando: Señor, ¿quién puede venir a tu presencia? ¿Qué condición tiene que tener la persona que quiera comparecer delante de ti? Es el objetivo de la pregunta hecha de dos maneras, ¿no? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
Se supone que en el Monte Santo está Dios, está la presencia de Dios. Y la respuesta es, hay 10 respuestas, ¿no? Es como los 10 mandamientos, pero estos serían como los 10 mandamientos para que alguien pueda comparecer dignamente delante del Señor. Y empieza, el que anda en integridad y hace justicia. Ahí tendríamos uno. Entonces, ¿quién puede morar dignamente delante de Dios? O voy a decirlo un poquito más terrible. ¿Quién puede venir delante de Dios y no caer muerto? ¿Mm? ¿Quién, quién se puede escapar de no caer muerto? Bueno, el que viene, si es que es una persona que anda en integridad y hace justicia. Segundo, habla verdad en su corazón. Tercero, no calumnia con su lengua. ¿Ya cuántos cayeron muertos con estos tres primeros? Yo voy a levantar la mano. Yo ya caí muerto. Cuarto, ni hace mal al prójimo. Y cinco, no admite reproche alguno contra su vecino. O sea, no solo no murmura contra su vecino, sino que no acepta que venga otro a hablarle mal de su vecino. Todos ustedes tienen vecinos, todos ustedes viven en una casa con vecinos. Aquí está respondiendo David esta oración. Otro requisito, el número 6, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. O dicho de otra manera, como dice la NBI, el que desprecia al que Dios reprueba. Ese puede venir dignamente delante de Dios. O sea, desprecia al que Dios reprueba, pero honra, otro requisito, honra a los que temen a Jehová. Desprecia al que Dios rechaza, pero honra al que teme al Señor. Otro requisito, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Se lo leo de otra manera, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. O sea, esta persona cuando dice sí es sí y cuando dice no es no. Mantiene su palabra, mantiene su juramento, mantiene lo que prometió aunque salga perjudicado por ser fiel a lo que prometió. Quien su dinero no dio a usura, o sea, no presta dinero con intereses, no busca lucrar cuando ayuda a alguien, cuando le presta a alguien, no busca obtener utilidades o intereses o ganancias. Y por último, ni contra el inocente admitió cohecho, o sea, no acepta sobornos. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así termina el salmo. Son 10 respuestas a la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo, Señor? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces, le dije que iba a hacer un ejercicio práctico. Usted en su devocional con el Señor, todos los días toman su Biblia, justo la abrieron en el Salmo 15 y leyeron esto. La primera, entonces, manera de enfrentar el texto es yo, el que está leyendo, lo que estoy leyendo, Dios me lo está demandando a mí, o Dios me lo está diciendo a mí. Es Dios diciéndole a Rubén Chacón que si yo quiero venir a su presencia, que si yo quiero morar en su tabernáculo, estas son la condición moral y espiritual que Dios espera de mí si es que quiero venir a su presencia y no caer muerto delante de él. Así que esta es la primera manera de enfrentar el texto. Lo que estoy leyendo, que en este caso son demandas, me la está Dios demandando a mí, al lector, a la persona que la está leyendo.
No tengo que pensar, esto es para el hermano David Valenzuela o esto es para el hermano Néstor Coñomán. No, no, no. Es a mí. Dios me está hablando a mí y me está diciendo a mí, si quieres habitar en mi tabernáculo y si quieres venir a mi presencia en mi monte santo, tienes que ser una persona íntegra que hace justicia, tienes que hablar verdad en tu corazón, no tienes que calumniar con tu lengua, no tienes que hacer mal al prójimo. Esa es la primera. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que, la primera manera de aplicar este texto, hacerlo desde esta plataforma? O sea, yo parado en mí mismo, ¿ah? Yo solito ahí delante de Dios, porque esta es una demanda de Dios, de un Dios justo y de un Dios santo. Esta demanda es legítima. Dios es santo y el que se acerca a Dios tiene que ser santo. Dios es perfecto y el que se acerca a Dios tiene que ser perfecto. O sea, lo primero que tengo que entender es que es una demanda justa. Y no porque yo soy pecador, y no porque yo soy pecador, Dios va a rebajar sus demandas. No, no, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Y si yo quiero venir a su presencia y tener comunión con Él o presentarme de manera digna delante de Él, entonces yo debo venir de una manera perfecta, santa y digna del Señor. Entonces, cuando este es mi consejo, ¿no? Que yo debo enfrentar en primer lugar de esta manera el texto. Por supuesto, salgo condenado. Por supuesto, cuando lo leo parado en mí mismo, esta escritura me descalifica. O sea, la conclusión es, hoy yo no puedo habitar en su tabernáculo. Mejor que ni haga ni tal de venir a su presencia porque yo no cumplo estos 10 mandamientos que están en este salmo y entonces lo más probable es que voy a caer muerto. La santidad de Dios me va a matar. Pregunto, hermano, ¿es importante entender esto? Sí, es importante. Es importante entender que es justo que Dios demande esto de mí, aun cuando yo no puedo cumplir esa demanda y por lo tanto esta escritura me condena, esta ley, en este caso 10 mandamientos, me mata. Porque esta es la función de la ley. La función de la ley es mostrarnos que somos pecadores. La función de la ley es mostrarnos que yo no puedo ser aceptado por Dios porque no cumplo los requisitos justos, las demandas correctas, legítimas que Dios me hace, aunque yo no las puedo cumplir. Creo que nos hace bien, hermano, en una primera lectura, leer así la escritura. La escritura está llena de demandas por todos lados, en el Antiguo y en el Nuevo. Así que cuando tú estás leyendo tu Biblia, mi consejo, en este ejercicio práctico, mi consejo es que primero te presentes frente al texto tú solito. Voy a decir así, piluchito, parado en ti mismo, en tu realidad como ser humano, como hombre o como mujer. Si solo fuera hasta ahí, no darían ganas de leer la Biblia, porque va a salir condenado y para salir descalificado y echado fuera de la presencia de Dios, no tendría mucha gracia leer la Biblia. Pero esta es una primera lectura que yo recomiendo que cada vez que la leamos, hagamos esta lectura en este primer plano. Pero un segundo plano sería leer este mismo texto, el primero, y luego haga una segunda lectura de este mismo salmo. ¿Y qué podemos entender ahora en en esta segunda lectura de este mismo salmo?
que este salmo no me está hablando a mí. Ya hice esa lectura, pero en una segunda lectura yo tomo el Salmo 15 y entonces digo, esto no está hablando el Salmo 15 de demandas que Dios me está haciendo a mí, a Rubén Chacón, sino que este es un salmo que está hablando de Cristo. ¿Me siguen, hermano? ¿Me siguen? Entonces el Salmo 15 ahora voy a leerlo como si fuera un salmo que está hablando del Señor Jesucristo. No, no de Dios que me está demandando a mí, sino que está hablando de su Hijo. Y esa segunda lectura es completamente válida, porque el propio Señor ya lo dijo en el Nuevo Testamento, que las Escrituras dan testimonio de Él, que Moisés escribió de Él, y que los salmos hablan de Cristo, y por lo tanto el Salmo 15 está hablando de Cristo. Entonces ahora cuando yo leo el Salmo 15 desde este enfoque, y respondo la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces me hago la pregunta, ¿quién cumple este perfil moral que tiene estos 10 requisitos? Voy a decirlo de otra manera, ¿quién es el único que cumple esta perfección moral y espiritual y que es por lo tanto el único digno de estar en el tabernáculo, en el monte donde está la presencia de Dios? Y la respuesta es Cristo. Su Hijo Jesucristo. El Verbo hecho carne sería la única persona que puede venir delante de su Padre en integridad y habiendo hecho justicia, que habló verdad en su corazón, que no calumnió con su lengua, que no hizo mal al prójimo, que no admitió reproche contra su vecino, que despreció al que Dios reprueba, pero que honró al que teme al Señor, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambió, que no dio el dinero a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Solo Cristo. Entonces aquí aquí mejora mucho el texto bíblico, ¿no? Cuando trato de ver que esta escritura está hablando del Señor y que es Él, no yo, sino que Él es el único, por lo tanto, digno, el único que cumple las condiciones para venir delante de Dios y tener comunión con su Padre. Entonces, fíjense que estas lecturas, le dije que eran 4, vamos en la segunda, tienen que hacerse en ese orden. Primero, el Salmo 15, aplicado a mí, me mata y me descalifica. Pero ahora, en una segunda lectura, este Salmo 15 habla de Cristo y por lo tanto la lectura se vuelve mucho más positiva, porque entonces yo quedo diciendo, aleluya, bendito Señor, que tú eres digno, que tú eres el único que cuenta con esta perfección moral y espiritual para ser digno de estar delante del Padre. Y ahí podemos recordar las palabras del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Solo Jesucristo. Yo quedo descalificado, pero en este mismo texto, el Salmo 15, Jesucristo es el único calificado. ¿Está claro entonces la segunda lectura? En la primera, yo estoy parado en mí mismo, pero en esta segunda lectura estoy viendo a Cristo en el texto. Pero una tercera lectura, también absolutamente necesaria de hacerse, es que este salmo que habla de Cristo, pues Cristo es el único que cumple los requisitos para estar en la presencia de Dios, resulta que yo estoy y tú y yo estamos en Cristo.
Tercer plano, tercera plataforma. Ya no yo parado en mí mismo, sino en esta tercera lectura, yo estoy parado en Cristo. Yo no estoy en Adán, nosotros ahora estamos en Cristo. ¿Y qué significa que estamos en Cristo? Significa que estamos, por estar en Cristo y de pura gracia, se nos ha otorgado el carácter de Cristo, la justicia de Cristo, se nos ha otorgado a nosotros. Entonces voy a decir así, esta perfección moral que leemos aquí en el Salmo 15 o esta perfección espiritual, por estar en Cristo, también es mía. Por estar en Cristo yo también estoy revestido de la misma justicia de Cristo, de la misma espiritualidad de Cristo, del mismo carácter de Cristo, de la misma perfección de Cristo. ¿Me siguen, hermano? Por lo tanto, si en la primera lectura esto que decía el Salmo me mataba y me condenaba y me descalificaba, en esta tercera lectura, yo parado no en mí mismo, sino parado en Cristo, resulta que ahora yo no tengo problema para enfrentar estas demandas, porque esta justicia de la cual habla el Salmo 15, de esta dignidad de la que habla el Salmo 15, que se me exige para estar delante de Dios, yo la tengo, tú la tienes, te fue otorgada de gracia, te fue otorgada gratuitamente, te fue otorgada como regalo y de ella estás revestido. Por lo tanto, cuando vienes tú ahora al tabernáculo y al monte santo, a la presencia de Dios, tú vienes revestido de Cristo. Y por lo tanto, en esta tercera lectura no vas a salir reprobado, sino vas a salir aprobado. Vas a poder tener comunión con tu Padre, vas a poder tener comunión con tu Dios, porque como si fueras Cristo, vienes revestido de su santidad, vienes revestido de su justicia, vienes revestido de su perfección, y por lo tanto no hay ningún impedimento para estar delante de Dios y en su presencia. Ahora se puso más sabroso todavía el Salmo 15, porque yo lo leo con fe y yo lo leo sabiendo que estoy en Cristo Jesús, que el Padre me puso en Cristo y que por lo tanto cuando el salmista responde, ¿quién habitará en su tabernáculo? Y dice, el que anda en integridad y hace justicia, yo digo, amén, ese soy yo. Ese soy yo porque estoy revestido de la integridad de Cristo, de la justicia de Cristo, de la verdad de Cristo. Ahora el salmo se puso mucho más sabroso porque ahora voy a terminar no solo diciendo, bendito el Señor, que tú eres el único, sino que ahora yo también con Él y en Él voy a terminar alabando al Señor y diciendo, oh Señor, qué gloria. Soy digno por la gracia de Cristo de estar delante de tu presencia. Puedo venir confiadamente al trono de la gracia. Puedo entrar confiadamente al lugar santísimo. Gloria al Señor por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que el Padre nos abrió. Amén, hermanos, aleluya. Qué hermoso. Y todavía hay una última lectura, la cuarta, que necesariamente debiéramos hacer. ¿Y cuál es esa lectura? ¿Cuál sería la que falta? Que ahora que yo estoy en Cristo y que por la fe en Él tengo la misma justicia que Cristo, tengo la misma santidad que Cristo, tengo la misma perfección que Cristo, ahora no solo yo estoy en Cristo, sino que Cristo está en mí.
por el Espíritu Santo. A ver si me captan, ¿no? A ver si me captan y la pueden distinguir de la tercera lectura. En la tercera lectura yo leo el Salmo sabiendo que yo estoy en Cristo, pero en esta cuarta lectura yo tengo que saber también que Cristo está en mí, no solo yo en Cristo, sino Él en mí por medio del Espíritu Santo. Y que por lo tanto, en esta cuarta lectura, yo no solo tengo que conformarme con el hecho de que en Cristo soy santo, no tengo que conformarme solo con el hecho de que en Cristo soy justo, que en Cristo soy perfecto, sino que ahora que Cristo te está morando en mí por el Espíritu Santo, yo puedo poco a poco, día a día, progresivamente, por obra y gracia del Espíritu Santo, yo puedo empezar a ser esta persona que exige el Salmo 15. A ver si me siguen, si lo pueden captar. Entonces, en esta cuarta lectura, yo digo amén, Señor. En la primera, yo no tenía cómo enfrentar este texto porque este texto me mataba y me condenaba, pero en esta última lectura, como el Espíritu Santo de Dios está haciendo a Cristo realidad en mí, está haciendo el Espíritu Santo que la verdad de Cristo se encarne también en mí, entonces yo puedo aspirar en esta cuarta lectura, puedo aspirar a que yo pueda llegar a ser esta persona que cumple estos 10 mandamientos del Salmo 15. Por supuesto, en esta noche ninguno de nosotros seguramente pretendería haberlo alcanzado. Yo no lo he alcanzado, pero mi pregunta es, ¿pero por qué no aspirar? ¿Por qué no aspirar a que podemos llegar a ser personas íntegras y justas? No en mi fuerza, por supuesto, ya dijimos, no en mi carne, sino porque ahora Cristo está en mí también por medio del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo aquí ha venido, hermanos? ¿Cuál es la obra fundamental del Espíritu Santo? Hacer real a Cristo en nosotros, hacer realidad lo que somos en Cristo. Eso que vimos en el tercer plano, lo que somos en Cristo, el Espíritu Santo ha venido para poco a poco, en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez, en un camino de perfección, no en mi fuerza, sino dejando que el Espíritu Santo realice su obra de santificación en nosotros. A eso ha venido el Espíritu Santo. Yo pueda poco a poco, cuando leo este salmo, decir, Señor, en tu gracia yo voy a ser una persona de integridad y que hace justicia. Yo voy a ser una persona que habla verdad en su corazón. Yo voy a ser una persona, puedo en tu gracia proponerme, aspirar a ser un hermano o una hermana que no calumnia con su lengua. Entonces me parece que nosotros no podemos quedarnos en el tercer plano diciendo, bueno, en Cristo, hermano, en Cristo ya somos. Gloria a Dios por eso, por supuesto. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pero eso tiene una parte B. Esta es una moneda de dos caras. Yo ya soy en Cristo, pero por medio de el Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, la otra cara de la moneda es que podemos llegar a ser en la práctica lo que somos en Cristo. Es decir, si somos santos en Cristo, podemos llegar a ser santos en nuestra vida diaria. Y Pedro nos va a decir, sean santos, que el Señor dijo, sean santos porque yo soy santo, y que por lo tanto dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Si me salto todos los planos para atrás, yo no tengo ni una posibilidad de llegar a ser santo en toda mi manera de vivir. Por eso que estos planos se los he ido mostrando uno a uno
y son en ese orden. Porque estás en Cristo, que es el tercer plano, porque estás en Cristo, es que en el cuarto plano el Espíritu Santo ha venido a hacer realidad lo que eres en Cristo y por lo tanto, solo en el cuarto plano tú podrías aspirar cada día a ser este tipo de hombre o este tipo de mujer que revela o que describe el Salmo 15. Creo que es importante que asumamos esos cuatro planos, esas cuatro lecturas, esos cuatro enfoques cuando estamos leyendo la Biblia, para que no nos quedemos a mitad de camino. El Espíritu Santo puede hacer de nosotros varones y mujeres íntegros, varones y mujeres verdaderos. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que está viviendo en mí. Creo que eso nos da un desafío que nos permite crecer, que nos permite avanzar. Y no agasajarnos o solaparnos solo en el hecho de que en Cristo somos perfectos, pero en nuestra realidad práctica estamos absolutamente lejos, 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 lejos de esa realidad en la vida práctica. Tenemos que acortar la distancia y por eso el Espíritu Santo fue enviado. La obra de Cristo no está terminada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado y Jesús dijo, Él me glorificará, el Espíritu Santo me glorificará, dará testimonio de mí, te guiará a la verdad, te guiará a la realidad. Tenemos que ser creyentes que tienen realidad espiritual, que tenemos peso de gloria, que tenemos peso espiritual. Entonces me parece que este ejercicio práctico que les pudiera ayudar mucho a cómo leer la Biblia cuando la lees, te puede ayudar mucho para interpretarla bien y para aplicarla correctamente a tu vida. Y termino diciendo que para mí los cuatro planos son absolutamente necesarios y útiles de leer de esa manera la escritura. Porque es verdad que el Señor justo, santo y perfecto demanda a Rubén Chacón que sea esa clase de persona que exige el Salmo 15. Y en esa primera lectura yo le digo, Señor, yo no soy esa persona, aunque acepto que tú eres santo y que tus demandas son legítimas, yo estoy descalificado y muerto. Pero también sé, tercera lectura, que en Cristo Jesús yo estoy revestido de Cristo y de su justicia y soy digno de estar delante de ti. Pero en la cuarta lectura tenemos que aspirar poco a poco a no solo descansar en lo que somos en Cristo, sino también en irlo alcanzando por obra y gracia del Espíritu Santo en nuestra vida práctica. No sé si pueden decir amén, ¿no es cierto? ¿O vamos a ser creyentes que toda la vida vamos a calumniar con nuestra lengua? ¿O vamos a ser toda la vida personas hipócritas porque aquí se habla verdad en su corazón? Vamos a ser toda la vida personas que creyentes, hijos de Dios, que nos aman con sinceridad, como dice Romanos 13.
que el amor entre ustedes sea sin fingimiento, lo cual quiere decir que podríamos tener un amor fingido, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una palabra para vivirla, es una palabra para hacerla, es una palabra para, en un proceso de crecimiento y madurez, ir alcanzando poco a poco. Probablemente no lo vamos a alcanzar aquí todo hasta que el Señor regrese, pero crezcamos. Pero que hoy te pareces más a Cristo que ayer, pero que hoy te pareces menos a Cristo que mañana. Que haya crecimiento, que haya madurez, que la palabra se esté haciendo carne por el poder del Espíritu Santo en nosotros y que vamos avanzando y que vamos madurando. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra en esta noche. Ha sido un ejercicio práctico. Espero haberlo ilustrado bien a mis hermanos, porque el propósito de mi corazón es ayudarlos a leer bien las Escrituras, a leer correctamente la Biblia, a poder interpretarla correctamente y aplicarla de una manera que traiga bendición a sus vidas. Que esto nos abra el apetito por leer, por escudriñar las Escrituras, y que nos provoque estímulo y desafío para guardar tu palabra, para guardarla. No solo para leerla, no solo para saberla, sino para guardarla, para hacerla. Porque tu palabra es vida, porque tu palabra es viva y eficaz y va a traer transformación a nuestras vidas, y en este proceso de crecimiento y madurez vamos a ir siendo conformados a la imagen de Cristo y nos vamos a ir pareciendo a Cristo cada día más. Bendigo a mis hermanos, Señor, de la iglesia en Pudahuel. Bendigo a cada uno de ellos y oro a ti, Padre, para que seamos fieles a Cristo y crezcamos en tu casa. Tú nos has puesto en la iglesia, nos has puesto en tu tabernáculo. Tú moras delante de en medio nuestro, y que podamos entonces ir siendo conformados a Cristo en este proceso de crecimiento. Bendigo a cada uno de mis hermanos, que reciban estímulo para leer tu palabra, para hacerse amigos de su Biblia. Ahora que la tenemos, Señor, en la versión que queramos leerla, ahora que tenemos tantas herramientas para leer comprensivamente las Escrituras, en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos, los bendigo, los aliento a seguir adelante, a crecer, a parecerse a Cristo cada día más. En el nombre de Jesús, Padre, para tu gloria. Amén. Amén.